Hablábamos el miércoles pasado y decíamos que el apóstol Pablo decía: de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor, pero quedar en la obra para mí es primordial, es bueno, es justo, por amor, dice el Señor, a todos vosotros. O sea que el propósito que había en el corazón del apóstol Pablo, cuando él decía: para mí el vivir es Cristo, es decir, por Cristo, para Cristo, él conoció el propósito de Dios, que era que si nosotros nos estamos todavía en este cuerpo, quedar en la carne, dijo el Señor, quedar en el mundo, quedar en la carne, estar aquí, es bueno para mí. Y yo quiero eso. De todo corazón lo anhelo. Pero partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne me es bueno y necesario por causa de ustedes. Y es lo que Dios nos enseña que debe ser el sentir que debe haber en cada uno de aquel que tiene a Jesucristo. Manifestar la obra de Jesucristo a los demás. Esa es la razón por la cual Jesucristo nos tiene a nosotros aquí en la tierra. Para dar a conocer su amor, para dar a conocer su poder, su misericordia, su compasión para con los demás, para con toda persona aquí en la tierra. Por eso el apóstol Pablo dijo: desear partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar con vosotros me es necesario y eso quisiera hacer. Dice: si me ponen a escoger, no sé entonces qué desear, qué hacer, porque de ambas cosas, el quedar aquí todavía, pedirle al Señor: Señor, no me lleves todavía, dice, me lo estás pidiendo porque hay un propósito en tu corazón. Y ese propósito es únicamente el deseo de Dios en la vida de esa persona. Servir a la iglesia, amar a la iglesia, servir en el mundo, amar al mundo, ya que estamos mandados a amar al mundo. Gloria a Dios. Cuando la Biblia habla y dice en Primera de Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, habla de otra cosa diferente. De las maldades, de las envidias, de lo que aquel tiene y yo no tengo, de lo que aquel hace y yo no hago, de la condición en que el mundo vive. Es lo que Dios no nos manda a nosotros amar, pero nos manda a que nosotros tenemos que manifestar ese amor de Jesucristo a las personas, para con los de afuera, dice el Señor. Para con toda persona tenemos que hacer la imitación de lo que Jesucristo hizo por nosotros, que no valíamos un centavo, que estábamos podridos. Cada uno de nosotros estaba perdido en delito y pecado, manchado de la coronilla de la cabeza hasta los pies. Y dice que Él así nos amó para enseñarnos a nosotros. Por eso Pablo iba a todos los lugares predicando y hablándole a toda persona, para que las personas recibieran el amor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es el apóstol que Dios escoge para anunciar estos misterios de Dios, que pueden permanecer en misterios si todavía para nosotros no existe ninguna revelación de la publicidad y la practicalidad de ese amor de Dios. Es un misterio para mí. O sea que yo no he descubierto el amor de Dios todavía en mi corazón. Está eso escondido de mi mente, no logro captar. Pero el apóstol Pablo lo escribió todo y nos ha dejado relatado todo a nosotros, para que nosotros no tengamos que quebrarnos la cabeza, sino únicamente acceder a lo que él escribió. Dice Dios
que esto. Dice Dios que esto, dice Dios que hagas esto, porque esto es lo justo y lo bueno delante de Él y es conforme a su voluntad. Por eso Pablo nos enseña a nosotros, no sé qué sería mejor para mí, dice, en la condición que me encuentro en este momento, las dos cosas, estoy puesto, dice, en estrecho, es decir, no tengo opción, no puedo escoger. Sé que irme con Cristo es muchísimo mejor, pero para mí es muchísimo mejor también quedar con las personas que necesitan recibir este mensaje del amor de Dios. ¿Cuántos maridos sin convertirse? ¿Cuántas madres sin convertirse? ¿Cuántos hijos sin convertirse? ¿Cuántas esposas sin convertirse? ¿Cuántos abuelos sin convertirse? ¿Cuántos amigos de nosotros sin convertirse? ¿Cuántos vecinos? ¿Cuántas personas que nosotros conozcamos sin convertirse? Es de lo que habla ahí, que nosotros tenemos que manifestar, enseñar, practicar ese amor del Señor. ¿Cuántos compañeros de trabajo sin convertirse? Si descubres, dice esto, entonces podrás manifestar el amor de Dios, como dice el Señor, que estamos mandados todos nosotros ir por todo el mundo y enseña con practicalidad el amor del Señor. Gloria a Dios. Anuncia el evangelio a toda criatura. Aquel que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Pero tú, le dice al apóstol Pablo, tienes que hacer esto, enseñándole que manden y que guarden todas estas cosas que yo les he dicho, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hablaba en la mañana con mi hijo en mi casa, estuvimos conversando, estuvimos hablando en la palabra y estuvimos viendo muchas cosas que siempre son enseñanzas, y él me tocó un tema y estuvimos viendo acerca de algunas personas que son mejores que otras personas. Algunas personas en las cuales se puede confiar más porque estas personas son mejores a otras personas. Y le dije yo a él, no delante de Dios. Gloria al Señor, porque usted por lo que hace no es mejor delante de Dios. Pero hay personas que hacen cosas que están incorrectas y malas, y hay otras que no las hacen. Le dije yo, ¿cuál es mejor? ¿El que no las hace o el que las hace? ¿El que hace lo malo o el que hace lo bueno? Y me dijo él, lógicamente, que el que hace las cosas correctamente, pues esta persona va a ser mejor que la otra. Y le dije yo, está haciendo algo que es mejor y que a nosotros nos parece mejor, pero nosotros no podemos ponernos como jueces para ver si usted tiene 3 hijos, tiene 4 hijos, 5 hijos, y 3 de ellos son rectos, son ordenados, son estas personas comprensivas, inteligentes, sabias en manejar su vida, en manejar ciertas cosas, y hay otros 2 de los hijos que desgraciadamente no han podido organizar sus vidas, no han podido hacer las cosas bien como deben de serlo. ¿Cuál de este grupo o de estos grupos es el mejor? Y entonces estuvimos viendo con el amor del Señor y con la instrucción en amor y paz, cómo Dios no quiere que nosotros pensemos de que alguien es mejor que otra persona. Le pude explicar a mi hijo que Dios ha puesto en nosotros estas cosas porque a todos Dios nos hizo diferente, y a algunos Dios le ha puesto una capacidad distinta que la que le puso aquel otro, porque Dios quiere ver si en realidad aquel que dice que es mejor
o aquel que piensa que tiene la razón, o aquel que puede criticar, señalar y juzgar a aquella otra persona, ¿cuál de los dos estaría correcto? ¿Aquel que es juzgado o aquel que juzga? Delante de Dios, la cosa es de que con Dios las cosas son distintas y Dios las mira distintas que nosotros. Gloria al Señor. Moisés no pudo ser un sumo sacerdote, pero el hermano sí. Gloria al Señor. Moisés no falló con Dios en nada, pero el hermano sí. Pero el hermano nunca juzgó a su hermano. Moisés nunca juzgó a su hermano. Cuando en una familia nacen dos hijos y uno es una persona bien inteligente, bien ordenada, que lleva en regla su vida, que todo lo hace bien, y aquel otro es un desastre, gloria al Señor, por esto dirá aquel delante de Dios que es mejor que el desastroso. De ninguna manera. Entonces le recordé a mi hijo un versículo que hay, porque estábamos analizando y pudimos ver un versículo que hay que dice así. El versículo dice así: ¿por qué miras la paja del ojo ajeno y no miras la viga que tienes en tu propio ojo? Porque todo aquel que mira el defecto, oiga cómo es de parte de Dios, todo aquel que mira el defecto, todo aquel que juzga, todo aquel que señala, todo aquel que critica, todo aquel que se pone a estar viendo las inferioridades de aquella otra persona, la falta de aquella otra persona, está en un grave problema. Entonces venimos y le preguntamos a Dios: Señor, pero es que este es correcto. Él habla de aquel porque está viendo de que aquel es un desastre. Dice Dios: el punto mío no es ese, porque el hombre no sabe juzgar estas cosas. Yo hablé, dice Dios, y dije: no quiero que mires el defecto o la falta de aquel. Eso es ver el error de aquel. Eso es ver la paja en el ojo ajeno. Y Dios dice: ¿para qué? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué miras la paja? Es decir, esta persona es incapaz, esta persona es falta, esta persona no hace lo que es correcto, por eso debe ser criticada. Dice Dios: no, porque si tú lo criticas, lo haces por una sola razón. Si tú lo juzgas, lo haces por una sola razón. Si tú lo condenas, lo haces por una sola razón. Y si tú te crees superior a él, es porque tú no estás a la altura de él. Él no está tan sucio como tú. Él no está tan mal como tú. Él no es inferior a ti, sino superior, porque él no te está criticando a ti. Él sabe que tiene su defecto. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la parábola esta de que fueron dos hombres a orar? El publicano y el fariseo. ¿Se acuerdan de eso? Gloria a Dios. Y entonces, ¿quién salió justificado? Aquel indigno fue el que salió justificado. Y aquel que juzgaba, aquel que decía: yo no soy como este ladrón, como este fariseo, como este, lo juzgaba y lo condenaba, porque eso no valía nada para él. Y el Señor dice que justificó a este, al que era criticado, pero que el otro quedó sin justificación delante de Dios. O sea que la culpa continuaba en aquel que creía que las cosas de Dios son al revés. Y de verdad que tenemos que, cuando habla Dios de renovar una mente, es cambiar la manera de pensar que el mundo ha tenido
durante toda la existencia. No debemos ver más como el mundo ve, no debemos pensar más como el mundo piensa, debemos cambiar nuestra manera de creer las cosas en esta tierra. Dios dice: ¿por qué miras la paja del ojo ajeno? O sea que Dios está diciendo: arréglate tú primero, prepárate tú primero, vete para el espejo, mírate bien. Usted sabe cuál es el espejo, ¿no? Vete para el espejo y mírate bien, obsérvate, pero quédate viendo. Señor, ¿y qué? Pero ahí yo no veo, no miras nada, dice el Señor. No veo nada. Entonces dice el Señor: es que para ti eso está nublado, debes limpiar el espejo para poder ver bien. En el espejo dice que tú debes amar siempre. En el espejo dice que el amor todo lo soporta. Mírate, tienes un defecto, dice el Señor, porque tú no sabes soportar. Límpiate eso. El amor todo lo sufre. Y si no estás dispuesto a sufrir nada, porque cuando yo te presento algo, algún poquito de sufrimiento por causa del evangelio, por causa de la palabra, tú no lo haces. Tú te miras la suciedad y no te la quitas. Dice que el amor no se irrita. Si tú verdaderamente quieres estar limpio, sácate la viga que tienes en tu ojo para que puedas ver bien entonces a la otra persona. Entonces dice el Señor: cuando entonces estás limpio de tus ojos, tú miras es decir, que ha llegado la justicia, el amor, ha llegado el bien de Dios, la pureza de Dios a la vida de la persona, y a la persona mira a través de los ojos de nuestro Señor Jesucristo todas las cosas aquí en la tierra. Ya es Cristo mirando a través de nosotros, porque nos hemos enjuagado, nos hemos limpiado, nos hemos quitado toda la suciedad que no nos dejaba ver con claridad, y por eso es que veíamos incorrectamente. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree. Gloria a Dios. Y vives, dice el Señor, lleno de duda. Apenas viene algo a tu vida, apenas hay un momento de prueba, apenas hay una lucha, hay un conflicto, un problema, dice: ya dudas de mí. Dudas de las personas, apenas las personas cometen un error, una falta, una falla. Ya no crees como yo te he dicho que tienes que creer. El amor todo lo soporta, dice el Señor. Nos está poniendo Él delante del espejo. Dice: tú soportas, tú sabes soportar, tú sabes agachar la cabeza, tú sabes venir a mí, dice el Señor, en el momento que estás pasando por eso, por esa dificultad, por algo que tú no entiendes, por algo que tú no comprendes. ¿Tú eres capaz de soportar o revientas o estallas en el momento que no debes hacerlo? No te has limpiado. No estás limpio. Cuando el corazón no está limpio, dice que de él sale lo que no es de Dios, porque sale suciedad. Dice el Señor: el espejo es la palabra. Cuando venimos a la palabra, se supone que nosotros deberíamos de ver el defecto que tenemos físicamente, viéndolo en un espejo, nos damos cuenta. Yo sé cómo estoy ahora y no me he olvidado, porque yo antes de venir para acá y subir aquí, yo fui al baño. Yo pude verme en el espejo y chequearme en el espejo y componerme y arreglarme. Yo no quiero andar desordenado, porque estando desordenado yo puedo venir ahora y decirle a una persona: hermano, ordénese, póngase, mire hermano, tiene, porque, y el hermano me puede decir a mí: hermano, pero usted está desordenado. Pero si estoy ordenado, entonces
puedo yo ayudar a otra persona. Con la palabra sucede igual, que es el espejo del espíritu, de la persona, de la vida. Que yo puedo a una persona tratar de ayudarla a ordenarse si yo estoy ordenado, pero haciéndolo de la manera correcta que Dios enseña. No juzgando, no señalando, no creyéndome superior, no jactándome, no pretendiendo que yo soy más alto, no condenando. Porque entonces viene el Señor y dice: ¿y eso que sale de ti, de dónde viene? De una suciedad. Tú no estás viendo bien, porque a lo mejor estás haciendo esto con una persona que yo ya he limpiado, con una persona que yo ya he preparado. Estás haciendo eso. Por eso con los hijos nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. A veces pensamos que un hijo es mejor que otro. A veces creemos nosotros que es mejor calidad mi hijo, y a veces hasta puedo hablar incorrectamente de este hijo mío. Dice Dios: tienes tus ojos muy sucios, porque ni tú mismo te conoces, porque ese hijo eres tú. De ti salió. Es una réplica que yo he sacado de ti, una multiplicación de ti. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la comprensión? ¿Dónde está la limpieza, la dirección de la enseñanza de esta palabra? Que un padre debe amar como padre siempre a sus hijos. Gloria al Señor. Que una persona debe estar dispuesta a sufrir, como dice la palabra, soportar. Porque el amor todo lo espera. Ok, me pongo a esperar de que un hijo cambie, pero como este hijo no cambia, entonces llega el momento en que ya está ahí nomás y estallo, dice el Señor. Pero el amor todo lo soporta, pero el amor todo lo espera. Tú no estás viéndote en el espejo que no tienes eso, o sea, que tienes otra cosa distinta en ti que no has podido captar en el espejo. Tus ojos están cegados porque tienes una viga en tus ojos y no puedes ver lo que yo hago, lo que yo he hecho. Gloria al Señor. Entonces, pretendemos muchas veces ser mejor que otras personas, y ese es un grave pecado delante de Dios. Porque nos estamos presentando delante del Señor como si nosotros somos mejores que los demás. Nadie, dice Dios, es mejor que nadie. Porque si alguien fuera mejor que alguien, Dios tuviera preferencia con esa persona. Pero Dios no tiene acepción de personas. Dios no ama más a uno que a otro. Dios repartió su espíritu con nosotros a la misma medida, y Dios nos ha dado a todos la misma fe. Por lo tanto, yo tengo que limpiar mis ojos para poder ver que aquella persona faltona, aquella persona que habla de mí, aquella persona que yo me doy cuenta por revelación del Señor lo que está haciendo en contra mía, poder seguirla amando. Poder apercibirme de Dios, claro. Si tengo mis ojos limpios por la palabra, si yo me he visto correctamente en la palabra del Señor, yo soy capaz de apercibirme de las cosas del Señor y de la intención de Dios en mi corazón. Dice Dios: tienes que prepararte como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, que todo lo soportaban, todo lo perdonaban, todo para ellos estas cosas eran igual que en el tiempo como eran para Jesucristo. Entonces el pueblo de Dios será visto como pueblo de Dios. Pero esa maldad, esa cosa en contra de los unos a los otros, ¿qué dijo el Señor en su palabra? Aborrézcanse los unos a los otros, envidiense los unos a los otros, destrócense los unos a los otros, cáiganse mal los unos con los otros, odien el uno al otro.
Eso es lo que está escrito, no de parte de Cristo. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Por una sola razón. Por una sola razón. Estamos viendo lo malo y no estamos viendo lo bueno, que es la palabra de Dios. A mí Dios me dijo una vez: tienes que amar a las personas y perdonar a las personas. Yo poco a poco he venido captando el mensaje del Señor a través de pruebas, luchas y tribulaciones. Y mi corazón ha venido tomando la paz de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no puede amar, usted nunca pretenda que la paz de Cristo pueda vivir en su vida. El Señor dijo: y aprended de mí. Pero muchas veces aprendemos nosotros no de Cristo, sino de que cómo va lo que se ve en las noticias, lo que hizo aquel con el hijo o el hijo con aquella madre, las traiciones, la desgracia, el desquite de esto, lo otro, porque si nosotros pretendemos instruirnos a través de la televisión, a través de la radio, a través del consejo mundano de las personas del mundo, nosotros vamos a estar siempre sucios de nuestra mirada para con los demás, porque no hay la opción, la oportunidad de que Dios nos pueda limpiar a nosotros. Y si Cristo no nos limpia, jamás podremos hacerlo nosotros. Cuando él fue donde Pedro, le dijo: Pedro, yo te quiero limpiar. Y Pedro le dijo: yo no quiero que tú me limpies. Esa es la posición de una persona que nunca es limpiada y siempre sigue cometiendo los mismos errores como Pedro, que al final traicionó a Cristo. Y eso se lo dijo Cristo antes a él. Le dice: si no dejas, Pedro, que yo te limpie, tú no tienes ni tendrás parte conmigo. Así que si yo no permito que esta palabra limpie mi corazón y mi mente, no puedo yo andar hablando locura de que yo tengo una relación con Jesucristo, que yo tengo parte con Cristo. No puede nadie tener relación con Cristo si esta palabra no lo limpia primero. Gloria al Señor. Entonces ya después se encargará, cuando la persona ya está todo conforme a la voluntad de Dios en su vida, el Espíritu Santo, de hacer en él lo que él o yo nunca había podido hacer. Gloria al Señor. Pero es importante que nosotros cedamos a Dios nuestro corazón, nuestra vida, nuestro tiempo a Dios, que tengamos devoción, inclinación al Señor, que todo lo hagamos con amor, con reverencia, con cuidado, tratando de caminar en la cuerda difícil esa, controlados por Él. Gloria a Dios, para que Él nos mantenga en pie. Dice Pedro: porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Gloria a Dios. Pero entonces tuve un buen tiempo con mi hijo y después vimos, y dice él: es cierto. Le dije: hijos, Dios ha puesto en esta persona un talento tremendo de poder hacer algo. Aquella persona no puede hacerlo, ha luchado, pero no es capaz de llegar a ser organizado como es este. A este hombre no se le mira, es recto, este hombre es recto, este hombre es amoroso, este hombre, y es hermano, y no puede ser de la misma manera que es el otro. Este es mejor que este, dice Dios. No, no es mejor que este. A este fui yo quien le dio el talento que él tiene en algunas acciones que este no consideran que son tan buenas como las de él. Y yo lo puse en menos capacidad que él
para que éste aprenda a hacer las cosas de la manera que yo quiero. Por eso nosotros tenemos que aceptar a las personas tal y como las personas son. Gloria a Dios. No estoy diciendo de que Dios va a mandar a usted de que usted tiene que juntarse con gente que anda en corrupción, con gente que anda en perversidad, con gente que está robando, con gente que está matando, con gente. No es eso. Sino lo que estoy diciendo es que usted no puede juzgar y condenar a aquel que mata y hace lo que hace, porque está prohibido por Dios. ¿Sabe lo que Dios quiere? Que usted le hable de Él y que usted ore por Él y que usted le pida a Dios por la falta que tiene no soy como este ladrón. Así decía el publicano, ¿no? O el fariseo. Entonces, muchas veces, si viniéramos a orar delante del Señor y Señor, te pido por este ladrón sinvergüenza, es que yo no me hallo en capacidad de orar por esta persona sinvergüenza. Dice Dios, limpia tus ojos y verás lo que yo he puesto en la vida de él, incluyendo la falta, y te darás cuenta de que esta persona fue puesto así, de esa manera, para que tú aprendieras que no estás bien delante de mí. Hay personas que fallan mucho, hay personas que cometen muchos errores. En la iglesia hay personas que viven en unas cosas terribles, en unas cosas que fallando, y dice Dios, entonces ¿cómo la iglesia crece si no tiene nada que perdonar? Si no tiene nada que amar, si no tiene dónde usar la misericordia. Si todos fueran, dice Dios, como tú, entonces ya no hay necesidad de que la iglesia siga funcionando, porque ya todos hemos aprendido el principio del Señor. Si todas las personas, por ejemplo, en el caso cuando Jesucristo estuvo, hubieran sido como Cristo, no hubiera habido necesidad de que Cristo muriera. Si todas las personas hubieran sido como el apóstol Pablo, no había necesidad de predicar el evangelio. Pero el apóstol Pablo es quien enseña la instrucción correcta, que nosotros debemos llevar este mensaje de amor, de perdón, de misericordia a las personas, porque haciendo esto es que nosotros vamos a poder mostrar que verdaderamente hemos sido limpiados por el Señor y que estamos practicando sus principios usando la misericordia del Señor. Entonces sí estaríamos dando muestras de que el amor de Dios habita en nosotros. Cuando una persona está falta es porque necesita. Si su carro no tiene gasolina, necesita gasolina, hay que echarle para que camine, ¿no? Gloria al Señor. Cuando una persona está falta de sabiduría, ¿qué es lo que hay que hacer? Enseñarle sabiduría. Cuando una persona está haciendo cosas incorrectas, ¿qué es lo que hay que hacer? Aconsejarlo con la verdad y aquello que Dios me ha dado a mí, por lo cual yo he dejado de estar en esa condición y ahora Dios me ha puesto en un lugar precioso. Pero dice, ¿para qué entonces Dios capacita a una persona? ¿Para que practiques la ley? Si he dicho de que yo por gracia he recibido esto, y el Señor me dice a mí, si lo recibiste por gracia, ¿qué esperas entonces de volver? Juicio, condenación. Eso es ley, dice el Señor, porque la ley no justifica, sino que la ley juzga. La ley condena, la ley produce muerte. La ley tiene maldad en ella para con el pecador. Y el pecador lo que necesita es la gracia de Dios, que es lo que yo te he dado. El que por gracia fue salvo y recibió, por gracia también debe dar a los demás. Y la gracia no mira el estado de la otra persona, sino que la gracia lo único que sabe es dar y dar y dar. Perdonar, perdonar y perdonar.
Entre más usted haga eso, usted más crece en la gracia de Dios y el amor de Dios se multiplica en su vida. Dios no quiere que tomemos en cuenta las culpas de los demás, porque eso es lo que nos enseña Él a través de Jesucristo. Ámense y perdónense los unos a los otros, así como Dios los amó en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Por eso es que la regla del Señor es que nosotros no podemos, estando en la gracia, usar la ley. La ley condena. Si yo no tengo misericordia, estoy en ley. Si yo no perdono, estoy en ley. Pero mire lo que dice, por ejemplo, Romanos 3:21. Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Recuerde que la justicia de Dios fue puesto en la vida suya. Usted fue justificado ya por Cristo, ¿no? Claro que fuimos justificados, pero dice la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. El 22 dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es que viene la justicia, el perdón, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es en lo que nosotros nos encontrábamos y en lo que se encuentra aquella persona que yo creo que está condenado y merece ir al infierno. Igual que nosotros merecíamos ir al infierno, porque el pecado, esa es la paga que produce. Pero entonces dice destituidos de la gloria de Dios. Ahora dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Yo no sé si usted entiende la palabra gratuitamente. ¿Sabe qué significa? Que en medio no debe haber nada, hermano. Es una cosa espontánea de alguien. Es algo que se da porque se da. Algo que se entrega porque se entrega. Es algo voluntario. Es algo que sale del corazón. Es algo que no se piensa. Es algo que está ahí para ese propósito. Gratuitamente. Tú no tienes que hacer nada para que yo te dé esto de Dios. Y lo que hayas hecho tampoco tiene que ver para que yo te dé esto de Dios. Porque esto es la gracia de Dios, que es gratuitamente. Gloria al Señor. Así que muchas veces podemos tener rencores, podemos tener cosas, iras, cosas acumuladas en nuestro corazón que no reflejan la gracia de Dios en nuestra vida. Y Dios lo va a mostrar un día. Porque dice que juicio sin misericordia se hará con todo aquel que no use de misericordia. Versículo 25, a quien Dios, dice el 24, siendo justificado gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso no es mío, la salvación no es mía. La redención es el rescate ese. La restauración esa es por medio de Jesucristo, que puso en mí, y Él quiere a través de mí hacer eso. Yo no puedo ponerle obstáculo al Señor. Si yo soy un instrumento del Señor, Él lo que va a hacer es traer esto para aquellas personas. Versículo 25, en quien Dios puso en Cristo como propiciación, como pago, por medio de la fe en su sangre. No es la mía, que no tiene que costarme a mí. No tengo que verme yo como el propietario, como el que si yo quiero lo doy, o si no quiero no lo doy. Dice el Señor, estás ciego. Eso no es tuyo. Entrega lo que no es tuyo, si es que lo tienes. 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es la sangre de Cristo lo que gana al pecador.
Y pensamos que nosotros podemos tener méritos y yo no le voy a dar lo que es de Dios, lo que es de Cristo. Pues me apropio de aquello. Dice el Señor, no veo de qué te estás apropiando, porque no logro ver la sangre de Cristo funcionando como justicia en tu vida. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Y es lo que Dios quiere que nosotros llevemos, entreguemos la manifestación de su justicia en aquel hermano Rodolfo. Dios quiere que uno se goce al ver la justicia suya manifestada en la vida de la persona. No es mío, no es de usted. No podemos apropiarnos de algo que por gracia hemos recibido. Y dice que el que por gracia recibió, por gracia también debe dar lo que no es de él. Si es que queremos apropiarnos y no bendecir a las demás personas que Dios ha puesto como prueba para nuestra vida. Entonces dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Total de que Dios ya perdonó los pecados de pasados. El pecado de ayer, de antier, desde hace un año, Dios nos indica a nosotros que Él ya, a causa de haber pasado Dios por alto, o sea, no tiene culpa. La justicia de Cristo quita la culpa en la persona. No hay pecado que el Hijo del Hombre no pueda perdonar aquí en la tierra, dijo la Biblia. Dice el Señor. El apóstol Pablo lo dijo y Cristo lo dijo también. Entonces trae esta justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Oiga, lo que nosotros tenemos que aprender porque nos hace mucha falta. Su paciencia es la mía. ¿Por qué la paciencia de Cristo es la mía? Porque yo tengo su Espíritu Santo y los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, tolerancia, mansedumbre y fe. Son 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Hermano Moncada, tengo que tener paciencia como usted y ser amoroso como usted, ser dulce como usted, ser tierno como usted, comprensivo, amable, tolerante como usted, callado como usted. ¿Usted cree que no me ha enseñado usted a mí? Usted sí me ha enseñado a mí. Y Dios quiere que nosotros copiemos lo que es de Cristo en otra persona, no lo que es del diablo en otra persona. Hemos pasado por alto muchas cosas, gloria a Dios, para que se manifieste la justicia de Dios en estas personas, porque Él ha olvidado o ha pasado por alto los pecados pasados. Total de que yo podré, una persona que está en Nicaragua, que me hizo mucho daño, y yo vivir con ese rencor y esa falta y esa cuestión, dice Dios, pero por gusto, porque ese hombre no tiene culpa, porque yo ya lo perdoné, y lo que Dios perdona queda sin culpa. Pero yo, el que me las hace, me las paga. Eso es del diablo. El que me las hace, me las paga. El hombre debe de olvidarse y disfrutar la vida nueva que Cristo le ha dado. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Es lo que Dios quiere que se deje ver en la vida de las personas, que no se puede ver esta justicia del Señor, a fin de que Él sea, Cristo, el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora nos dice a nosotros, ¿dónde está pues esta jactancia? ¿Dónde pues está la jactancia?
queda excluida. No puedo yo tener jactancia en ningún tipo. Yo soy igual a todos mis hermanos porque todos hemos sido lavados con la misma sangre. Pero no todos son como yo, ni yo soy como todos. Cada uno de nosotros tenemos nuestras faltas y nos entendemos y nos comprendemos. Así Dios nos mira lindo porque estamos unidos por un mismo sentir, ligados el uno al otro. Gloria a Dios. La hermana Mayra tiene su problema, yo no sé, esa es cosa de ella, pero entonces si tú la agarras en un problema, en una situación, debes de buscar cómo jugarle y condenarla. A mi hermana yo, por ahí lo que voy a hacer es acercarme y abrazarle y darle un beso. Gloria a Dios. Si crees que está falta de algo, llegar con caricia y con amor, con ternura y levantarla al lugar que Cristo quiere. No hay, esa es la practicalidad del amor de Cristo en la iglesia, ya en el pueblo. Gloria al Señor. No tener algo en contra de alguien, porque eso daña la vida primero del ciego y después, porque si un ciego anda caminando y repartiendo cosas, dígame usted qué peligro es. Y si no me saco esa viga, está terrible la cosa. Con la mira, dice el 26, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es Dios quien justifica. No somos nosotros los que tenemos que justificar. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida, dice el Señor. ¿Por cuál ley? La ley que acusa, la ley que condena, la ley que juzga, la ley que sentencia. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Sabe cuál es la ley de las obras? Que yo soy mejor que usted. ¿Sabe por qué yo soy mejor que usted? Porque yo hago mejores cosas que usted. Yo siempre estoy temprano, yo siempre estoy aquí al día, yo siempre trato de estar esto, no trato de estar fallando, yo no soy como aquel o aquella. Dice el Señor, quítate la viga que está ciego. Obrador. José Rivas, obrador. Gloria a Dios. A mí me cambia el segundo apellido del Señor. José Rivas, obrador, me va a decir. Mire, y dice aquí que eso es conforme. Cuando yo estoy viendo que alguien es inferior a mí, es porque yo estoy pensando que lo que yo hago es superior, es mejor que lo que esta persona hace. Porque yo soy cumplido, pura ley. Porque yo estoy templo, pura ley, pura carne. Mientras que el que está en la gracia del Señor, por medio de la justicia, la sangre de Cristo y el amor del Señor, todo lo mira bonito. Y yo sí, dice el Señor, ¿cuál es la función tuya? Tratar de seguir viniendo, Señor, y hacer las cosas bien para seguir influyendo en la vida de mi hermano que le falta llegar hasta este lugar. Gloria a Dios. Es lo que tenemos que hacer, dice el Señor, porque usted lo que debe hacer es levantar, construir, edificar, no destruir, arruinar, porque eso no nos enseña a nosotros el amor del Señor. Yo no sé si venimos aquí a aprender, hermano Mario, o esto no nos ayuda. Gloria al Señor. Oiga lo que dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, Él, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? No debe haber ninguna. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Que soy mejor? No, dice Pablo, sino por la ley de la fe. Que la ley de la justicia, la ley del amor, la ley de haber creído en Cristo, la ley de la gracia. Entonces dice en el 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea, lo que tú haces o lo que tú no haces no tiene que ver nada en la salvación, en las cosas para con Dios. Entonces puedo hacer lo malo, Dios se encargará de ver tu malo.
y de enseñarte a ti que lo que estás haciendo está incorrecto y corregirte con amor. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos, damos gracias al Señor de que cada uno de nosotros, cada día, debemos nosotros crecer por medio de esta palabra. Yo pregunto al Señor, Señor, todavía debemos seguir predicando, debemos seguir enseñando, debemos seguir, Señor, preparando las mentes, los corazones de las personas. Y el Señor, no se puede dejar de hacer esto. Dios podría convertir todos los corazones, todas las mentes de todo el mundo, pero Dios no lo hace. Porque si Dios lo hace, entonces el trabajo se termina y Dios quiere vernos a nosotros esforzándonos en su obra. Que seamos responsables, que aprendamos a ser personas serias, formales, prudentes, responsables, obligados, ejemplares en la congregación. Dios quiere eso en vez de las otras cosas. Por eso es que Él no capacita en una totalidad a todo mundo, porque Dios quiere edificación, es decir, poco a poco ir levantando y preparando a las personas. Mire cuánto nos ha costado a nosotros llegar hasta el punto en que estamos. Comentaba con el hermano Sergio, cuánto nos ha costado salir en vivo en Facebook. Cuánto esto ha sido un trabajo tremendo. Todas estas fallas, todos estos errores, que la guitarra no suena, que somos como ridículos, aparecemos ridiculizados. Sabe, usted pudo verme el domingo como yo me reía y me gozaba por dentro a través de las faltas de la guitarra que no. Yo dije el domingo, Dios está hablando este día por medio de esta guitarra. Y sí, Dios estaba hablando por medio de esa falla de esa guitarra, porque por medio de eso Él estaba dando una enseñanza para la iglesia, que en esta noche la vamos a ver los líderes. Gloria a Dios. La forma en que me enseñaste a vivir la vida no me ha gustado, me has dejado